Julia, mirando a los invitados, llevaba el dedo a la larga pata del vaso. El champán se sirvió hace mucho tiempo, pero Julia solo lo arruinó. No estaba de humor para beber, divertirse y sonreír. No, ella no estaba de luto por el evento de hoy, y no estaba enojada ni molesta. Simplemente no estaba de humor. Simplemente pensó que su padre estaba cometiendo un gran error y Julia, lamentablemente, no pudo cambiar algo o influir en la situación. Julia suspiró y miró hacia los recién casados. Si alguna vez supiera que su padre se volvería a casar a la edad de, no se sorprendería. ¿Por qué no? Su padre parece más joven que su edad y al menos tiene menos energía. Y no había nada inusual en que las mujeres pelearan a su alrededor, tratando de prestarse atención a sí mismas. Él también es rico. No, no se trataba de eso. Si alguien le dijera a Julia que se iba a casar con una joven, ella nunca lo creería. Y se reiría en la cara de quien lo dijera. Pero, lamentablemente, la vida a veces trae sorpresas que te hacen perder la voz. Su padre se casó y con una niña. No solo una niña, sino la más joven Julia. Resultó ser una gran y desagradable sorpresa para ella. Julia miró atentamente a la nueva esposa de su padre. Poliña solo tenía años. Sí, su padre era 2 veces menor que ella. Y esto se nota mucho, incluso teniendo en cuenta que su padre tiene buen aspecto. Se veían muy extraños juntos. Pero aparentemente solo Julia se dio cuenta de esto. Poliña se rió a carcajadas, abrió mucho la boca y mostró sus dientes blancos como la nieve. Por supuesto, su padre intentó obligarlo. La futura esposa estaba completamente equipada para la boda. Cofre de silicona, dientes nuevos blancos como la nieve, cabello crecido y trabajo de cosmetóloga. Un año después, Poliña se volvió noble. Julia no pudo evitar estar de acuerdo en que esta chica era hermosa y antes de sus cambios. Julia pensó que tenía aún mejor aspecto entonces. Y ahora ella era una muñeca. Una muñeca hermosa. Sí, pero una muñeca. Todo esto es tan antinatural. Pero Julia no pudo evitar admitir que se estaba burlando de las miradas de todos en este salón, donde quiera que estuviera. Poliña volvió a reír y alzó la cabeza al aire. Y luego tomó la mano del padre de Julia y la presionó con cuidado contra su hombro para no estropear el peinado. Obviamente estaba orgullosa de sí misma. Hoy era su día de triunfo. Se convirtió en la esposa de una persona rica y respetada. Y él. Él la adoraba y estaba dispuesto a cumplir cualquier capricho. Julia miró a su padre. Sí, se comporta como un niño. Leonid Vasilievich miró a su esposa con admiración. Parecía que no notó nada ni a nadie alrededor. Como si todo su mundo estuviera encerrado en esta chica parada a su lado. Él tomó su mano como si fuera un objeto frágil y precioso. ¿O simplemente quería asegurarse de que esta encantadora chica le perteneciera únicamente a él? ¿O quería demostrárselo a todo el mundo? Mírame, macho, soy tan bueno, tan bueno. Pude domesticar a este gato joven. Julia sonrió. Ella no sabe que ni a quién quería demostrarle. Pero Julia vio algo más. Vio miedo en los ojos de su padre. Aunque no pude confirmarlo con seguridad. Le parecía que él tenía miedo a la soledad. Mamá murió hace mucho tiempo. El propio padre crió a Julia. Tenía muchas mujeres, pero no trajo a ninguna a casa. No vivió con nadie, no se casó con nadie. Pero cuando Julia creció, empezó a tener miedo. Julia lo sabía. Tenía miedo de estar solo. Temía que se perdiera el tiempo. Y que nunca volverá a ser feliz. Que no será feliz con nada y morirá de pena. Y ahora el padre está feliz. Encontró al que podía dispararle al corazón.
Y ahora estaba dispuesto a poner el mundo entero e incluso su corazón a los pies de esta chica. Pero solo Julia estaba preocupada de que Poliña no fuera tan simple como parece. Y que su interés por Leonid Vasilievich es feroz. Por supuesto, Julia podría estar equivocada y esperaba desde el fondo de su corazón que así fuera. Pero algo la insinuó. Que ella tenía razón en algo. Y ella no estaba contenta con eso. Cuando su padre le dijo a Julia que se iba a casar, Julia al principio se puso feliz. Pero cuando descubrió que su nuera era tan pequeña, se asustó. Esperaba que cuando conociera a su futura esposa se calmara. Pero esto no sucedió. Cuando vio a Poliña por primera vez, no le agradó de inmediato. Y no le gustó que Poliña la mirara como a una oponente. Aunque no eran oponentes y no podían serlo. Pero Poliña probablemente pensaba de otra manera. En sus ojos había tensión, desprecio, peligro y sospecha. Y aunque Julia esperaba que pudieran arreglar la relación, esto no sucedió. Tanto con la gente como con Leonid y Vasilievich todo estaba bien, pero ese día ni siquiera podían hablar. Julia suspiró. Bueno, no tiene sentido pensar en eso. Su padre se casó y Poliña ahora entró legalmente en su familia. No se puede cambiar nada. Julia esperaba que su padre fuera feliz. Tenía grandes esperanzas de que él nunca se arrepintiera de este paso en la vida. ¿Qué? ¿Estás sentado y perdido? ¿O estás pensando en lo que no deberías pensar? Julia tembló al escuchar una voz cerca de ella. Era su amiga Larisa. Laura conocía todas las preocupaciones de Julia. La niña compartió sus sentimientos. A Poliña tampoco le agradaba Larisa, pero su amiga le dijo a Julia que no se involucrara en la relación de su padre, de lo contrario la culparían. Laura dijo, no, no pienso en nada. ¿Crees que sí?, dijo Julia, manchando finalmente el champán. La bebida ya estaba caliente y Julia refunfuñó ante el disgusto. Larisa la miró atentamente y sonrió. Ay, Julenka, ¿a quién quieres engañar? Sé que eres como un tonto. Siento que no eres feliz. Bueno, o estás preocupado, o tal vez todo esté bien. Déjalo, ya está todo hecho. Este bebé es ahora la esposa de tu padre. Déjala divertirse. Se lo merecía. Bueno, ¿a qué se debe el hecho de que sea joven? Deja que el tío León ya disfrute de todos los placeres. Yo tenía años. Yo era una niña pequeña. Así que terminamos en la cama con él un par de veces. No creerás lo que está haciendo. Laura, te lo advierto por última vez. Dejemos este tema o no hablaré contigo. Julia respondió con severidad, apenas conteniéndose para no cortar el tono. Está bien, no lo haré más. Estoy aburrido de ti. Iré a bailar mejor. Veo a un chico lindo allí. No creo que esté ocupado. Tengo que ir a cazar. Larisa se fue y Julia volvió a mirar a los invitados. ¿Me extrañas? ¿Por qué? ¿No te gustan las vacaciones? Julia se dio vuelta y miró a su padre. Leonid Vasilievich miró a su hija con una sonrisa. Julia también sonrió y negó con la cabeza. No, todo está bien, no me lo pierdo. Me gusta todo. ¿Cómo puede no gustarle? Hicieron unas vacaciones maravillosas y todos están muy felices y yo estoy feliz. Estoy un poco cansado de la música alta. ¿Quieres bailar conmigo?, preguntó el padre. Julia probablemente quería acceder a bailar, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Poliña saltó hacia ellos. Inmediatamente tomó a Leonid Vasilievich de la mano y se apretó contra él, como si demostrando que él solo estaba a su disposición y nadie podía quitárselo. Hola, ¿de qué estás hablando aquí en secreto? Llámalo quien no te agradó.
La voz de Poliña era tan larga y aceitosa que Yulia apartó ligeramente los hombros por la irritación. Leonid Vasilievich miró a su esposa y se iluminó. Mi amor, no estamos hablando de nadie. Mi alegría, acabo de invitar a mi hija a un baile. Poliña enarcó una ceja y lanzó una rápida mirada a Yulia. Y luego se paró sobre su marido y sonrió. Dijo, mientras señalaba con el dedo sus labios. ¡Ay, qué triste! Solo quería decirte que tengo muchas ganas de bailar. Tal vez bailes con Yulia más tarde, ¿eh? Mi canción favorita está sonando. Y quiero bailar ahora mismo. Por favor. Yulia, ¿no te importa si tu hijo baila con su marido legal? Tengo derecho a hacer eso. Especialmente hoy. Yulia se sorprendió por el hecho de que Poliña se llamara a sí misma su madre. No, ¿por qué haría eso? Es ridículo. ¿Qué clase de madre sería si fuera 2 años menor que Yulia? Pero Yulia se contuvo, sonrió y sonrió. Por supuesto, baila. Es más, no quiero bailar ahora. Bailaremos más tarde, papá, ¿vale? Leonid Vasilievich miró a su hija con cierta inquietud. Aparentemente. Luego sintió que la niña sonreía y hablaba con una voz tan alegre. Pero ni siquiera tuvo tiempo de decir nada, ya que Poliña lo tomó por la barbilla y le volvió la cara hacia ella. ¿Escuchaste, querida? Podemos ir a bailar. Extrañé tu abrazo. ¿Me abrazarás fuerte? Quiero sentirte con todo mi cuerpo. A tu esposa le encanta cuando la abrazas. Querida, vamos hasta que termine la canción. Y arrastró a Leonid Vasilievich detrás de ella, agarrándolo por el cuello. Él, olvidándose de su hija, obedientemente fue tras ella, sin apartar la vista de su espalda desnuda. Sí, esta Poliña sabe cómo volver loco a un hombre. Y volvió loco al padre de Julia. Bueno, ¿qué hacer si está contento? Entonces está bien. Que sea feliz. Y el descontento mutuo de Julia y Poliña, de alguna manera sobrevivirán. Aunque será bastante difícil, porque vivirán en la misma casa. Después de la boda, el padre de Julia y su joven esposa se embarcaron en un viaje de bodas. Estuvieron ausentes durante 3 semanas. Durante este tiempo, Leonid Vasilievich llamó a su hija solo 2 veces. Julia lo llamó ella misma, pero él casi nunca respondió. Probablemente estaba demasiado ocupado con sus vacaciones con Poliña. Julia no se sintió ofendida por su padre. Cuando llegaron, el padre volvió a ponerse manos a la obra. Estaba ocupado con su negocio y su esposa estaba desempleada. A menudo se divertía con sus amigos cuando su marido no estaba. Pero luego ella empezó a reclamarle que pasaba muy poco tiempo con ella. Leonid Vasilievich no pudo rechazar a su esposa. Con el tiempo, abandonó su negocio porque Poliña seguía pidiendo atención. A menudo iban a algún lugar, iban a restaurantes y a fiestas. Poliña le dijo a su marido lo que quería. Julia vio todo esto, pero no dijo nada. También se comunicaron con Pauline por separado como antes. La joven esposa del padre percibió a Julia como una especie de peligro. Solo Julia no entendía por qué. Nunca le contó a su padre nada malo sobre Pauline. Ella nunca criticó a la niña por ser cruel. Julia no entró en su relación. Pasó un año. Julia se acostumbró a la esposa de su padre. Parecía que todo estaba bien entre su padre y Poliña. Y Julia se calmó. Su padre estaba feliz. ¿Qué más se necesitaba? Solo su padre estaba un poco preocupado porque no estaba haciendo lo suficiente. Cedió sus funciones como director de la empresa al diputado. Julia estaba confundida por qué estaba sucediendo esto. Siempre fue paciente con su negocio. Por muy mal que acabe, todo. Pero mi padre siempre fue alegre,
alegre y enérgico. Julia pensó que todo iba bien y trató de no pensar más en las cosas malas. Pero aún así llegaron cosas malas, de donde no se esperaban. Leonid Vasilievich ingresó en el hospital con un infarto. Sucedió de noche. Al parecer, la joven esposa logró convencer al padre de Julia. Y sacó su energía y juventud. Gracias a Dios llamaron a una ambulancia en el momento adecuado. Julia fue con su padre y Poliña dijo que vendría por la mañana. Julia se sorprendió. Pensó que su amada esposa debería estar con su marido en un momento tan peligroso. Pero ella no discutió con ella. Ella se sintió mejor. Julia no quería dejar a su padre en ese estado con Poliña. Si algo le sucede, a Julia le gustaría estar a su lado en este momento. Los médicos hicieron un examen. Leonid fue colocado en la sala VIP. Inmediatamente se le asignó tratamiento. Le ponen unas gotas. Cuando pasó el peligro, el médico acudió a Julia. Todavía hay peligro, pero lo peor ya pasó. Pudimos tomar medidas rápidamente, pero también pedimos ayuda rápidamente. Esto también influyó. En general, ahora no puede estar preocupado, nervioso. Y debe permanecer en el hospital bajo la supervisión de médicos. Le realizaremos un tratamiento integral, descansará y luego ya podrá prescribirlo. Julia escuchó atentamente al médico. Dígame, doctor, ¿por qué pasó esto? ¿Lleva un estilo de vida demasiado activo o siente dolor? ¿Quizás necesita ser observado constantemente por un médico? ¿Quizás necesita recostarse en algún lugar, descansar, someterse a rehabilitación? El médico se inclinó ligeramente y luego miró atentamente a Julia. Ya sabes, te diré cómo es. Sí, Leonid Vasilievich tiene un estilo de vida muy activo. Al parecer, su corazón le viene molestando desde hace tiempo, pero no le prestó atención. Creo que simplemente no se preocupaba por sí mismo. Esto es inaceptable. Ya debería pensar que lo será pronto. Ya no es un niño. No un anciano, por supuesto, pero tampoco un niño. Leonid Vasilievich debería pensar en primer lugar en su salud. Sé que se casó recientemente. Es incómodo hablar de ello, pero aún así lo diré. Su joven esposa es así, ¿verdad? ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? En cada edad, el comportamiento de una persona es diferente. Y si Leonid Vasilievich quiere estar en línea con su esposa, lo más probable es que se comporte de acuerdo con su edad. Sospecho que sí. Todo esto se debe a las consecuencias. Y está demasiado estresado. Eso es lo que pasó, por eso pasó lo que pasó. Eres su hija, así que espero que puedas influir en él. Dudo que una esposa joven esté de acuerdo con mi opinión. Lamento mi descaro si dije algo mal. Pero estoy diciendo la verdad. Necesitas reducir un poco el ritmo y pensar en tu salud y tu futuro. Julia, por supuesto, estuvo de acuerdo con el médico. ¿Pero qué podría hacer ella? Por supuesto, le contará todo a su padre. Y si es necesario, se lo contará a Poliña. Tal como dijo su médico. Si Poliña no está de acuerdo con ella, Julia no sabía qué hacer con ella. No tiene a nadie más que a su padre y no iba a perderlo tan pronto. ¿Puedo verlo? Un par de minutos, por favor, le pidió Julia al médico. Se mareó un poco y sacudió la cabeza. Luego, desafortunadamente mirando a la niña triste, suspiró y dijo: «Puede. Solo un par de minutos, no más. Le acaban de inyectar sonambulismo. Dormirá hasta la noche. Necesita descansar. Puedes acercarte a él mientras no esté durmiendo». Julia entró en la sala. En cuanto vio a su padre en la cama del hospital, tan indefenso y pálido, quiso llorar.
Pero Julia no podía llorar. Después de la muerte de mamá, dejó de llorar. A veces era muy difícil y doloroso para ella. Pero ni siquiera podía llorar por sí misma. Julia sufrió terriblemente por esto. Aunque, en cierto modo, le hizo la vida más fácil. No tenía por qué estar molesta por mucho tiempo o sufrir por algo. Julia simplemente aprendió a cambiar a otra cosa para deshacerse del dolor y el sufrimiento, la tristeza y el anhelo de otra manera. Así que ahora miró a su padre y quiso llorar desesperadamente. Solo quería llegar al dolor. Pero ella no pudo. Ella tampoco podía llorar. Aunque su corazón humano más preciado estaba en peligro. Oh, cómo quería llorar por eso. Julia se acercó a su padre y lo tomó de la mano. Leonid Vasilievich abrió los ojos. Julia, querida. Papá, estaré aquí 2 minutos. Necesitas descansar. Solo quería decirte que te quiero mucho. Todo te irá bien. Pero tienes que cuidarte. No te pongas nervioso, no te preocupes. Hablaremos más tarde. Dormirás hasta la noche. Iré a verte por la noche. Y ahora descansa. Leonid Vasilievich miró a su hija. Parecía arrepentido y sacudió levemente la cabeza. Yulika, lo siento mucho. Cometí un error. Necesito corregir todo. Te prometo que lo corregiré todo. Poliña, no debería haber. Lo corregiré todo, no te preocupes. Simplemente no me detengas. Lo lamento. Lamento haber sido tan estúpido. Pero haré que todo vuelva a la normalidad. No te enojes, por favor. Te quiero mucho, hija mía. Estaba parloteando todas esas frases y Julia no entendía lo que quería decir. Ella pensó que solo lo decía por enojo. ¿Por qué debería estar enojado? ¿Por qué? Él no le hizo nada. ¿Y qué tiene que ver Poliña con eso? ¿Qué quiere arreglar? El padre murmuraba algo más, pero era imposible entender su discurso. Se quedó dormido y Julia se fue con el corazón apesadumbrado. No vio a Pauline cuando llegó a casa. Era casi de mañana, Julia tomó café y luego se fue a dormir. Julia durmió hasta la noche. Cuando se levantó, ya eran las 6 de la tarde. Julia se sorprendió. Probablemente el padre ya se haya despertado. Ella debe acudir a él. Se duchó, tomó café y luego descubrió que Poliña no estaba en casa. ¿Quizás ya fue al hospital de su padre? Julia se preparó rápidamente y se fue también. Quería subir al auto, pero sentía cierta ansiedad. Sus manos comenzaron a temblar y su corazón latía rápidamente. Julia tenía miedo de su condición. Ella tomó un taxi. Cuando Julia llegó al hospital, le esperaba una terrible noticia. Su padre sufrió un segundo infarto y murió. Julia estaba en shock. Ella simplemente se quedó paralizada por el shock, sin entender nada. La enfermera intentó hacerla entrar en razón. Julia finalmente pudo hablar. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La enfermera la miró con miedo. Trabajó aquí recientemente y nunca se había enfrentado a la muerte de un paciente. Estaba muy preocupada y nerviosa. No lo sé, simplemente sucedió así. Se despertó después de dormir y todo parecía estar bien. Pero probablemente el daño al corazón fue demasiado fuerte. La esposa de tu padre vino a él. Ella entró en la habitación justo cuando yo estaba con tu padre. Se alegró de verla, sonrió, le tendió la mano y luego salí, me paré en el poste, cuando escuché algunos sonidos, pero eran más bien voces enfurecidas. Me parece que la esposa de tu padre dijo algo, pero no pude entender las palabras, y entonces. Luego se hizo el silencio y ella gritó durante un rato.
corrí a la sala, y allí tu padre. Él, en general, los médicos no pudieron hacer nada. Julia escuchó a la enfermera y pensó en línea. Es su culpa. Por su culpa, su padre murió. Ella lo alcanzó. Ella hizo su trabajo. Ella le dijo algo. Se puso nervioso. Y le sucedió un nuevo ataque. Julia se levantó de un salto y salió corriendo de la oficina. Encontró la habitación de su padre y vio a Pauline hablando con el médico. Julia inmediatamente se acercó a ella y le empujó levemente el hombro. Pauline inesperadamente abrió mucho los ojos. Oye, ¿estás en tu mente? Ella gritó, alejándose de Julia. Tú, todo es tu culpa. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué lo molestaste tanto? Dime, bastardo. Susurró. Julia. Poliña palideció y respondió, yo no hice nada. ¿Por qué dices esas cosas? Este es mi marido. No podía lastimarlo. No le dije nada. Y no estaba nervioso. No lo molesté. Sucedió. Cálmate. Pero Julia no pudo calmarse. Ella sacudió la cabeza. No, hiciste algo. Confiesa, Poliña, ¿por qué le molestaste tanto? Julia dio otro paso hacia Poliña. Ella era. No soy culpable de nada. Vine a visitar a mi marido. Todo estuvo bien y luego se sintió mal. Los médicos acudieron inmediatamente, pero no pudieron salvarlo. Julia quería decir algo más, pero no podía decir una palabra. ¿Qué esperaba ella? Naturalmente, Poliña se resistirá y lo negará todo. Pero Julia sabía con certeza que la culpa de la muerte de su padre era de Poliña. Leonid Vasilievich fue enterrado. El funeral fue magnífico. Todo fue arreglado por Julia. Poliña no hizo ningún esfuerzo por organizar el funeral de su marido. Estaba abstraída de todo. Ella misma se construyó una viuda asesinada. Tenía amigos, conocidos a su alrededor. Todos simpatizaron sinceramente con la joven viuda y trataron de apoyarla. Solo Julia sintió que su dolor había sido superado. En el hospital, la joven se comportó de forma completamente distinta a como lo hacía en casa. En el funeral, Poliña llevaba un elegante vestido negro, demasiado indecente, con la espalda abierta y un corte muy alto. Pero nadie, excepto Julia, le prestó atención. Poliña lloró con tanta fuerza que ni siquiera se manchó los cosméticos. Julia se dio cuenta de que lo más probable es que simplemente estuviera fingiendo ser una esposa asesinada amargamente. ¿Pero podría al menos mostrarle algo a su madre? No, por supuesto. Julia no podía llorar en absoluto. Quizás Poliña también. Solo así podría expresar su dolor. Cualquier cosa puede pasar. Julia sufrió mucho tras la muerte de su padre. Casi nunca se encontraba con Poliña en la casa grande que pertenecía a su padre. Poliña siempre estuvo desaparecida. Ella no comía en casa. Probablemente iba a restaurantes y cafés con sus amigos. Y casi toda la comida que cocinaba el cocinero se tiraba a la basura. Julia estaba muy triste. Ella no sabía qué hacer. Un día entró en el despacho de su padre y empezó a hojear los papeles que había sobre su mesa. Ella pensó que no debería haberse negado cuando su padre le ofreció regalarle varias de sus tiendas. Ella ya habría descubierto las cosas, podría trabajar, y ahora. Y ahora necesita aprender todo por sí misma. Ella tendrá que hacerlo. Nadie podrá enseñarle todo ahora. Nadie podrá hacerlo fácilmente. Julia estaba segura de que tras la muerte de su padre, toda su herencia naturalmente le pasaría a ella, ya que su padre ya no tenía herederos. Julia estaba segura de esto. Pero ella no tuvo en cuenta un pequeño detalle.
Más bien, no tuvo en cuenta a una sola persona. Era Poliña. Poliña era la esposa legal de Leonid Vasilievich. Poliña se casó con él recientemente y no pudo reclamar nada. Julia lo sabía, por lo que no pensó que surgirían problemas. Sin embargo, surgieron problemas muy globales, y cuando Julia se enteró de todo, quedó en shock. Unos meses antes de su muerte, Leonid Vasilievich cambió su testamento. Y cuando ambas chicas fue leído por su abogado de familia, tuvieron una reacción completamente diferente. Julia se sorprendió y Poliña se comportó con total calma y naturalidad, como si lo supiera todo, como si lo hubiera leído antes. Cuando el abogado terminó de leer el testamento, miró a Julia con culpa. Julia Leonidovna, no sé qué decir. Quédate conmigo después. Si puedo ayudarte en algo, estoy listo. Pero Julia no le prestó atención. Miró a Pauline, quien soportó con dignidad la mirada pesada de la niña, como si tuviera la conciencia tranquila. ¿Lo sabías? ¿Sabías de este testamento?, preguntó Julia. Esperaba que Pauline lo negara todo. Julia esperaba que Pauline fuera realmente culpable de todo. Que ella hizo que su padre cambiara el testamento, lo obligó a decirlo. Y ella lo negará todo. Y luego Julia la dejará caer sobre ella y contratará a varios abogados para discutir todo. Pero Poliña asintió. Ella asintió con calma. Y no había sorpresa en sus ojos. Y entonces Julia se sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Esto no puede ser. ¿No pensó en mí en absoluto? No entiendo nada. Por supuesto, Julia esperaba que Poliña comenzara a convencerla de que a su padre no le importaba y que se le ocurriría algo más desagradable. Ella decía que estaba ofendido por ella o algo así, pero Poliña decía algo completamente diferente. Él mismo tomó esta decisión. No lo obligué a hacer nada. Dijo que estaba muy preocupado por mí, pero que está tranquilo contigo. Y que si le pasa algo, desapareceré. Y podrás levantarte de todos modos. Entonces lo ordenó. Dijo que puedes hacerlo. Y que no necesitas medios adicionales para relajarte. Puedes lograr todo con tu mente. Y yo. Y él decidió protegerme. No insistí, pero tampoco me resistí. ¿Resistirías en mi lugar? Pensé en mi futuro. Y pensé que tenía razón. No puedo hacerlo solo. Pero puedes lograr lo que quieras. Por eso creo que todo es más que justo. Julia se ablandó por completo. Bueno, se parece a su padre. Poliña dijo la verdad. El padre le dejó a su hija una empresa semiviviente que está a punto de quebrar. Y todos sus demás bienes, casa, apartamento, coches. Poliña, su joven esposa, lo entendió. Eso es muy justo. Julia guardó silencio un rato, asimiló el testamento. El abogado no pudo soportarlo. Dijo Vasily Ivanovich dirigiéndose a Julia. Julia Leonidovna, el testamento es el testamento de los muertos, pero tienes derecho a disputarlo si no estás de acuerdo con la opinión de tu padre. Tú puedes. No, no puedo hacer nada. No puedo discutir el testamento porque era el testamento de mi padre. Y tomo su decisión. Que así sea. Si así lo decidió, entonces pensó que era necesario. No voy a negar mi honor compensando los escándalos. Faltaba algo más. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con el testamento de mi padre. ¿Y tú, Poliña, estás de acuerdo? Poliña miró a Julia con sospecha. Pero Julia no dijo nada más. Entonces Poliña respondió lentamente. Por supuesto, estoy de acuerdo. Me alegro de que mi esposo me quisiera tanto que me cuidó.
Estoy de acuerdo con el testamento. Poliña firmó los documentos y salió del despacho del abogado. Yulia y Vasily Ivanovich se quedaron solos. El abogado negó con la cabeza. Yulia Leonidovna, estás equivocada. Debes quitarte lo que por ley te corresponde. Es tu herencia. Y se lo das voluntariamente a Poliña, la esposa de tu padre. No, no puedo sentarme así, con las manos cruzadas. Necesito tomar medidas. No, Vasily Ivanovich, todo esto no me pertenece. Todo pertenecía a mi padre. Y ordenó sus bienes según las necesidades. No me atrevo a discutir su decisión, solo porque no me gustó. Esta es la voluntad de mi padre. Siempre he respetado su opinión. Que siga así. Nunca cometió un error. Pero es insoportable. Simplemente no lo entiendo. Quizás tu padre no entendía lo que estaba haciendo. Ya no sabemos nada. El abogado siguió hablando, pero Yulia ya no lo escuchó. De repente recordó cómo su padre. Ella estaba en el hospital. Él se estaba disculpando con ella. Pidió perdón. Dijo que no. Entendía lo que estaba haciendo. Dijo que arreglaría todo. Él le rogó que no se ofendiera por él. ¿Fue realmente eso? Le pidió disculpas por dejarla sin casi nada. ¿Por qué dijo que arreglaría todo? ¿Por qué? Y entonces Julia se sorprendió. Sí, quería arreglarlo todo. Quería cambiar el testamento nuevamente. Quería cambiarlo todo. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. Y solo ahora Julia se dio cuenta de lo que pasó en la habitación del padre cuando éste murió. Poliña estaba en su habitación. Ella acudió a su marido y él le dijo que quería cambiar el testamento. Y Poliña probablemente estaba indignada. Probablemente empezaron a discutir, Leonid se puso nervioso y sufrió un segundo infarto. Sí, lo más probable es que lo fuera, pero Julia no tenía pruebas. ¿No hay ninguna prueba de que ella no cambiará nada? Que todo quede como está. Ella se las arreglará. Y ella no culpará a su padre por lo que hizo. Por toda la voluntad de Dios. Julia es muy fuerte, papá tenía razón. Y ella se las arreglará. Y dejar que Poliña viva del dinero de su padre. Entonces eso era lo que se necesitaba. Julia ya no quería discutir con Poliña. Ella decidió actuar sabiamente. Y mi padre siempre quiso que vivieran juntos. Bueno, ella está lista para hacerlo. Está dispuesta a olvidarse de todo lo que la molestaba en Poliña. Y no podía decir que Poliña fuera culpable de la muerte de su padre. No hubo pruebas. Y sus suposiciones no podían ser pruebas. Julia pensó que podrían sobrevivir a la muerte de su padre si mantenían una relación tranquila. Ahora no tenían nada que compartir. Pero ella estaba equivocada. Unos días después de que se anunciara el testamento, se pelearon. Y ella quedó muy sorprendida. La música sonaba en la casa. No demasiado alto, pero fue suficiente. Julia escuchó la risa de Poliña. Tenía invitados. Julia entró al pasillo. Sí, vinieron los amigos de Poliña. Estaban en grandes sofás, bebían champán y había bocadillos al lado de la mesa. Las chicas estaban discutiendo algo. Cuando Julia entró, todos estaban amigables y en silencio. Y se enojó. ¿Cuál es la ocasión de la reunión?, preguntó ella. Poliña levantó la ceja derecha. Sus amigas intentaron ocultar su risa. Escondieron sus rostros y susurraron algo. No entiendo lo que quieres decir, respondió Poliña. Bueno, creo que ahora no es momento de hacer fiestas, Julia empezó a enfadarse. Poliña miró a sus amigos. Empezaron a reír. Y no me gustó la fiesta. Estaba triste.
Y mis amigos vinieron a apoyarme. Eso es todo. Creo que es inapropiado. Deberías estar triste, para ser honesto. Y podrás divertirte más tarde, cuando pase el tiempo de luto. Poliña entrecerró los labios. Primero que nada, no me estoy divirtiendo. Solo estoy hablando con mis amigos. O debería haberlos echado cuando vinieron. ¿Crees que sí? Y segundo, no tienes derecho a mandar en mi casa, lo que quiero, lo hago. Y si quieres vivir aquí, será mejor que te quedes callado. Julia casi se arrojó ante la vergüenza. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Julia dijo con un suspiro. Los amigos de Poliña empezaron a reír un poco más fuerte. Miraron a la niña con desprecio y la miraron de forma multidimensional. Y Poliña, después de tomar un sorbo de champán, dijo: ¿Qué escuchaste? ¿O quieres que te lo recuerden? Esta es ahora mi casa, según el testamento. Ahora me pertenece. Y si quieres vivir aquí, debes seguir mis reglas. Y mis reglas son bastante simples. No vienes a mí, no comentas nada, no me señalas y ni siquiera quieres estar a mi vista. Y entonces todo estará bien. Yo tampoco vendré a ti. Y no señalaré tu casa. Julia se quedó helada. Ella palideció. Poliña se volvió completamente loca si le decía eso. Julia no esperaba tal cambio. Estás en tu mente, Poliña. Ten algo de conciencia. Mi padre murió. Tu marido, si no lo has olvidado. Esta casa siempre ha sido suya y mía. Aún no has entrado en la herencia y ya estás haciendo uso de tus derechos. No esperaba tanta insolencia y estupidez de tu parte. ¿Cómo puedes? Poliña de repente se enojó. Dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No me importa lo que pasó antes. Ahora todo es completamente diferente. León ya se ha ido. Y ahora soy el dueño aquí. Y no tienes derecho a decirme qué hacer y qué no. Mira qué insolente eres. León ya me dejó todo a mí. Y ahora puedo hacer lo que quiera. Quiero permitirte vivir aquí. Y no permitiré que quieras. Ahora puedo cuidar de todo lo que me pertenece. ¿Y tú? Vivirás aquí solo por mi misericordia. Pero veo que no puedes alcanzarlo. ¿Qué deberías hacer ahora? Ella gritó, en silencio. Julia estaba sorprendida. ¿Y por qué se enojó tanto? Como si Julia fuera su enemiga número uno. ¿Quizás está borracha? Probablemente sea así. Fui a mi habitación. Y terminas la fiesta. Y luego vete a la cama. Necesitas despertar. Y mañana hablaremos. Julia se dio la vuelta y salió del pasillo, pero Poliña la alcanzó. Julia ya quería subir las escaleras cuando Poliña la agarró de la mano. Apretando dolorosamente su mano, Poliña tiró de ella. Julia se dio vuelta. Los amigos de Poliña estaban detrás de ella. Se rieron, y la propia Poliña estaba furiosa. Su cara se puso roja por la ira y por el alcohol borracho. Al parecer, esta no era su primera copa. Y ni siquiera la primera botella. Tú, te mostraré quién es el dueño aquí. Pensé que lo ignoraría. ¿Quién eres? Bueno, que eres mayor por unos años. Soy tu madre, me entendiste, y debes obedecerme. Y si no quieres escucharme, entonces lárgate de aquí. Julia apretó los dientes y sacó la mano. Definitivamente estás borracho. Déjame en paz. No quiero hablar más contigo. Haz lo que quieras. No me importa. Solo ahora veo cuánto amabas a mi padre, respondió Julia. Poliña volvió a cogerle la mano.
¿No quieres hablar conmigo? Sí, no quiero hablar más contigo. Y ya ves lo importante que es. Ella me permite hacer todo lo que quiero. ¿Viste a las chicas? Sí, no te iba a pedir permiso. ¿Cómo amaba a tu padre? Eso es todo, me tienes. He estado sufriendo durante demasiado tiempo. Fuera de aquí. Ahora, empaca tus cosas y lárgate de aquí. Para que tu espíritu no esté aquí, tonto. Julia intentó hacer entrar en razón a Poliña, pero la niña no la escuchó. Ella gritaba y gritaba, cada vez más roja de ira. Incluso sus amigos ya no se reían de ella. Y comenzó a calmarla. Entonces uno de ellos, se llamaba Milán, dijo con indignación, basta de ella, sal de ti, ya basta, no se ve que estás aún más enojado con ella, sal de aquí. Y Julia se fue. Empacó sus cosas y se fue a Larisa. No durmió con su amiga en toda la noche. ¿Cómo fue que tras la muerte de su padre su vida cambió tan dramáticamente? ¿Por qué le hizo esto? ¿Por qué le dejó todo a su joven esposa? ¿Por qué sucedió todo? Larisa convenció a su amiga para que la demandara. Tenía que discutir el testamento para que todo fuera justo. Julia debe tomar lo que le pertenece. Y ella es dueña de todo lo que Poliña se ha llevado ahora. Pero Julia dijo que no haría eso. Ella dejará todo como está. Cumplirá la última voluntad de su padre, cueste lo que cueste. Ya no quiere contactar a Poliña. Esta chica acaba de echarla de la casa de su padre. ¿Es posible? Al día siguiente, Julia recobró el sentido. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Julia alquiló un apartamento y recurrió a su viejo amigo, su padre. Su nombre era Ilya Borisovich. Su padre había sido amigo de este hombre desde que era joven. Durante los últimos años no se habían comunicado mucho, pero Julia sabía que Ilya Borisovich y Leonid Vasilievich estaban muy conectados entre sí. Siempre se ayudaron mutuamente en situaciones difíciles. Pase lo que pase en sus vidas. Julia sabía que Ilya Borisovich la ayudaría si necesitaba ayuda. Recurrió a Ilya Borisovich para que la ayudara a resolver los asuntos de la empresa. Después de revisar todos los papeles, Ilya Borisovich emitió su veredicto insatisfactorio. Julia, será muy difícil levantarte firme. Ni siquiera puedo imaginar por qué Leonid dejó su negocio. Esta empresa solía ser muy rentable. Y adoraba a sus hijos. Comenzó su negocio con esta empresa. Siempre ha florecido. Hace 5 años recuerdo que todo estaba bien. Todo es por su matrimonio, ¿verdad? Entiendo por qué no me invitó a la boda, pero sospecho que fue por su esposa. Creo que sabía que yo estaría en contra, así que limitó mis contactos. Julia no sabía si realmente era cierto. No quería hablar de esto con Ilya Borisovich. Ella solo quería que él la ayudara si era posible. Y por supuesto, intentó ayudarla si era posible. Sin embargo, el negocio en la empresa iba muy mal. Pero Julia no estaba deprimida. Y pronto ocurrió otro hecho que cambió la vida de Julia. Conoció a un chico al que realmente le gustaba. Sucedió en el parque. Julia fue al parque después de otro día de trabajo para relajarse y distraerse. Fue difícil para ella involucrarse en todos los asuntos. Pero el padre tenía buena gente trabajando en la empresa. Todos la ayudaron. Muchos fueron detenidos y trabajaron horas extras cuando necesitaban ayuda. Por supuesto, Julia no podía pagar desde arriba, pero se convenció de que algún día lo haría. Definitivamente agradecerá a todos los que la ayudaron. Y así Julia estaba sentada en el parque, tomando café y mirando a su alrededor. Y de repente un chico cayó frente a ella. Se tumbó en el suelo y gritó fuerte. De repente, Julia se recuperó y un vaso de café cayó al suelo.
Por supuesto, el café se derramó sobre sus jeans blancos. Pero Julia ni siquiera le prestó atención. Saltó hacia el chico para ayudarlo a levantarse. Gracias a Dios todo estuvo bien con el chico. Miró a Julia con miedo, sin entender lo que estaba pasando. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Preguntó Julia con ansiedad. El chico parpadeó, miró a Julia y guardó silencio. Julia estaba aturdida. ¿Te golpeaste accidentalmente la cabeza? Te estás comportando de forma extraña. Llamaré para pedir ayuda ahora, dijo. Pero el chico negó con la cabeza. No, no lo hagas. Todo está bien. Ni siquiera entiendo cómo pasó. Solo lo pensé y tropecé. Después de asegurarse de que todo estaba bien con el chico, Julia se rió. Oh, estás bromeando. Como si nunca hubiera estado en el parque. No puedes pensar aquí. Necesitas mirar por aquí. Puedes llevar un scooter y una bicicleta. Y puede que haya algo bajo tus pies. ¿Y caminas sobre un campo limpio, o qué? El chico estaba confundido y sonrió. Bueno, sí, exactamente en un campo limpio. En el campo, no en el alma. Y entonces me encontré con alguien. Julia miró al niño con interés. ¿Qué estás haciendo? ¿Estabas en el campo? ¿Saltaste con paracaídas? El chico miró a la chica con confusión. ¿Por qué con paracaídas? No, no salté con paracaídas. Vivo en el pueblo. Voy al campo todos los días. Ah, ¿eres del pueblo? Preguntó Julia con sorpresa, mirando al niño. ¿Por qué estás tan sorprendido? Bueno, no pareces un chico del pueblo. Vine a visitar a mi amigo por 2 días. Es de mi pueblo natal. Se fue a estudiar a la ciudad. Y por eso se quedó aquí. Me invitó a su fiesta de cumpleaños. Esta es su ropa. Ayer me regalaron una bolsa de jugo. Lavé mi ropa. Mi amigo me dio su ropa. Se suponía que me encontraría con él aquí en el parque. Pero me perdí un poco. Nunca he estado en esta ciudad. El nombre del chico era Artem. Muley habló con él. Artyom dijo que trabaja como jinete. A pesar de que el chico era del pueblo, hablaba muy bien y sabía mucho. Entonces Julia descubrió que a él realmente le gustaba leer. Y leyó todo seguido. A menudo no había comunicación en el campo y sacaba libros de su casa y de la biblioteca. Y por la noche leía algo interesante en internet. Que podías hablar con él de cualquier cosa. Fue Yo. El tipo nunca estuvo en la ciudad, pero era muy inteligente. Luego hablaron de un restaurante popular de la ciudad, que estaba en la azotea de un edificio alto. Artem admitió que nunca había estado tan drogado. Julia lo invitó al restaurante. Me perdonas, pero no puedo. Mi amigo está a punto de venir. Julia sonrió. Todo está bien. Me acabo de ofrecer. Artem la miró atentamente y luego dijo, ya sabes, si vengo la semana que viene, tal vez podamos ir. Julia volvió a sonreír. ¿Por qué no? La semana que viene también estoy libre. Artem la miró atentamente y dijo, solo yo te invito a ti, no tú a mí. Bueno. Pero Julia negó con la cabeza. Ya sabes, si eres un invitado en mi ciudad, seré el primero en invitarte. Y si quieres, puedes invitarme a algún lugar por segunda vez. Y Artem estuvo de acuerdo con Julia. Así empezaron a salir. La semana siguiente se conocieron y fueron a un restaurante. Artem se sorprendió ante tal altura. A él realmente le gustó estar allí. Sin embargo, estaba aterrado por el precio de todos los platos que había en el menú. Y probablemente nunca vio esos precios.
Pero ella misma ahora era rica, así que almorzaron muy modestamente. La semana siguiente, Artem vino y la invitó a patinar. Julia una vez montó patines cuando era niña, y bastante bien. Pero el tipo nunca llegó a ellos. Nunca antes Julia se había reído tanto. Observó a Artem incapaz de intentar mover los pies y estaba muy feliz con este chico. A ella no le importaba que él fuera solo un caballo. Él también tenía años. A veces se comportaba como un anciano. Y a veces se sentía como un niño de 1 año. Julia se sorprendió de cómo dos de estos personajes podían vivir en una sola persona. Fue muy sorprendente y la atrajo. Pasaron 2 meses. Julia y Artem rara vez se veían. No podía venir a la ciudad todas las semanas, pero se llamaban todos los días. Y con el tiempo, Julia se dio cuenta de que no le estaba alimentando al chico con sentimientos simples. Ella lo extrañaba mucho. Sus llamadas duraban cada vez más y se llamaban cada vez con más frecuencia. Julia continuó ocupándose de los asuntos de la empresa. Era imposible decir que estaban quietos, pero el estado mejoró muy lentamente. Sin embargo, se podía decir con seguridad que en un futuro próximo ya no estarían amenazados de quiebra. Fue la verdadera victoria. A Julia le gustó. Ella lo hizo. Mi padre hizo bien en dejar su compañía. Sabía que las cosas estaban muy mal y valoraba mucho a sus hijos. Sabía que si dejaba la empresa de su joven esposa, ella quedaría arruinada. Ya no podía confiar en su empresa. Por eso, se la confió a Julia. Pero al menos la chica así lo creía. Así explicó las acciones de su padre. Simplemente no sabía cómo explicar que él le dejó todas las propiedades a Poliña. Pero la niña ya no intentó comprender a su padre. Él se había ido. Ella lo extrañaba mucho, se ofendió un poco, pero trató de alejar todos los malos sentimientos de su corazón. Al parecer, el padre no era culpable de nada. Es toda Poliña. Julia no sabía cómo la niña podía hacerlo, pero definitivamente fue Poliña quien organizó todo. Pasaron 3 meses. Cuando Artyom y Julia se conocieron. Se suponía que Artyom vendría el sábado. Julia estaba muy ansiosa por verlo. Era la tarde del martes. Julia caminaba a casa por la noche. Primero quería llamar a un taxi, pero por alguna razón quería dar un paseo. Julia estaba parada en el cruce, esperando que se apagara la luz verde. Estaba mirando al otro lado de la calle y entonces le pareció que había visto a Artyom. Sí, definitivamente era él. Él la miró con indiferencia y fue más lejos. Julia pensó que simplemente no la había visto. Y corrió hacia adelante, olvidándose de que la luz roja estaba encendida. Y cuando pisó la carretera, un silbido de neumáticos estalló y entonces sucedió algo irreparable. Se escucharon gritos. La gente gritaba detrás de Julia. Alguien empezó a pedir ayuda. El coche sonó la bocina y se levantó un escándalo. Y Julia estaba tirada en el camino en ese momento, sin entender lo que estaba pasando. Intentó decir algo, pero no pudo. Cuando se dio cuenta de que estaba mintiendo quiso levantarse, pero no pudo hacerlo. Antes de caer en la oscuridad, Julia se dio cuenta de lo que había sucedido. Subió al auto y luego perdió el conocimiento. Sí, Julia se subió al auto. Saltó a la carretera con el semáforo en rojo. Fue a Artyom, pero no sabía que ni siquiera era él. Ella estaba infeliz por su culpa. La ambulancia llegó rápidamente. Julia fue llevada al hospital. Se despertó solo 2 días después. Y estos 2 días nadie supo dónde estaba. Perdió su teléfono en la carretera cuando se subió al auto. Nadie lo recogió de inmediato y luego, probablemente, alguien rebelde se lo llevó consigo.
Solo cuando Julia se despertó, dijo sus datos. Y ella dijo quién puede llamar. Larisa se acercó a ella. Lloró mirando a su amiga. Julia también quería llorar, pero no podía hacerlo ahora. Y llorar era una razón. Julia se lastimó la columna. No mucho, pero la lesión se dio a conocer. Gracias a Dios ella no caminó debajo de sí misma. Sentía que quería ir al baño, pero no podía ponerse de pie. Nadie entendía qué le pasaba. Parece que no hubo heridas internas. Julia nació con camiseta y no sufrió ninguna fractura de columna. Pero el error fue fuerte. Lo más probable es que su parálisis fuera temporal, pero nadie podía decirlo con seguridad. Fueron necesarios exámenes y rehabilitación costosos, pero Julia no tenía dinero para ello. Y ella no iba a vender la empresa de su padre. Era lo único que le quedaba de él. Artem nunca conoció a Julia cuando llegó el sábado. Julia estaba en el hospital en ese momento. Ella no lo llamó. Se olvidó por completo del chico y de que se suponía que debía conocerlo. Artem la esperó durante mucho tiempo en el parque. La llamaba todo el tiempo, pero el suscriptor no estaba disponible. Sintió que le había pasado algo malo. Pero ese no es el problema. Aunque se conocieron por un tiempo, Artem no sabía casi nada sobre ella. Dónde vive, la dirección, algunos de sus amigos o familiares. No sabía nada al respecto. Solo sabía su nombre y su nombre. Ni siquiera sabía que ella tenía su propia empresa y que provenía de una familia rica. Ese sábado no la esperó. Artem fue al pueblo. No pudo dejar su trabajo. Tenía que ganar dinero, pero siguió llamándola. Y el sábado siguiente regresó a la ciudad. Se encontraron al mismo tiempo y nuevamente Artem esperó a Julia durante varias horas. Pero todo fue en vano. Ella no volvió y no contestó el teléfono. Y entonces el chico pensó que ella ya no quería. Ella simplemente cortó todos los contactos, se deshizo de él de una manera tan repugnante. ¿Pero por qué hizo eso? Él nunca notó ninguna suciedad detrás de ella. Ella no era así. ¿Por qué fingió entonces? ¿Y por qué no podía decirle en persona que ya no estaba interesada en él? Pero entonces Artem se recuperó. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo puede pensar en ella así? No, ella no podía hacerle eso. Ella siempre fue muy atenta, sociable y alegre. Nunca se dio cuenta de que ella no estaba interesada en él o que le resultaba desagradable estar cerca. No podía fingir tanto tiempo. Esto está excluido. Entonces, ¿por qué no se pone en contacto con él? ¿O se fue de repente? Pero entonces encontraría una manera de advertirle. ¿O le pasó algo? Y entonces Artem empezó a buscarla. Pasaron 3 semanas desde el momento en que ella lo conoció por primera vez. Y solo después de ese tiempo, Artem comenzó a buscarla. Empezó a llamar a todos los hospitales. Y ya el tercer intento fue un éxito. El administrador respondió que el paciente con ese nombre y apellido está traumatizado y Artem, con el corazón apesadumbrado, se apresuró a ir a este hospital. No le dijeron ningún detalle y tenía muchas esperanzas de que todo estuviera bien para ella. Aunque ella ya le había dicho que no se encontraba bien. Cuando Artem llegó al hospital, corrió al 5.º piso. En el puesto de enfermera descubrió en qué sala yacía la niña. La lúgubre enfermera lo miró con recelo, mirándolo de pies a cabeza, pero respondió. Y el tipo entró corriendo en la sala. Artem entró en la sala y se quedó paralizado. Julia estaba acostada en la cama del hospital. Junto a su cama estaban un médico y una muchacha joven y muy hermosa. Artem pensó que era la hermana de Julia. Pero no era la hermana de Julia, ya que ella no tenía hermana. Era Poliña.
Tan pronto como quedó claro que Julia no podía caminar, los médicos empezaron a preguntar por los contactos de sus familiares más cercanos. Julia no consideraba a Poliña una pariente, pero no tenía otra opción. Su mejor amiga de la infancia no encajaba en el papel de pariente. Y luego Julia le dio al médico el número de la esposa de su padre. Cuando llamaron a Poliña y le contaron lo sucedido, ni siquiera pudo ocultar su satisfacción. Al parecer, pensó que Julia se lo había ganado. Artem se quedó paralizado en las puertas. Nadie se dio cuenta de cómo entró en la habitación. El doctor y Poliña estaban demasiado ocupados hablando y Julia yacía inmóvil, mirando al techo con una visión diferente. Deberías entender que necesita cuidados. No podemos hacer nada más. No podemos mantenerla aquí más. Va contra las reglas. La hemos tenido aquí demasiado tiempo. Ya no podemos hacer esto. Poliña se llevó las manos al pecho y negó con la cabeza. Y te lo repito, no puedo hacer esto. Esta chica no es mi persona. No tengo ninguna relación con ella. Pero tú ya eras la esposa de su padre. Entonces tienes una relación con ella. Si tuviéramos a dónde más llamar, habríamos llamado. Entonces usted es su único pariente, respondió el médico. Te lo vuelvo a repetir, no soy pariente suyo y no hace falta que me llames así. El hecho de que estuviera casada con su padre no importa, él ya está muerto y no tengo nada que ver con esta chica. Vine a contártelo. No me la voy a llevar. Yo tengo mi propia vida y ella tiene la suya. Y no hay nada más que discutir aquí. Déjala quedarse aquí. Tienes un hospital decente, ¿verdad? Puedes cuidarla más. Aquí estás cuidándola. Y si no, entonces, no sé, búscala en otro lado. Contamos con algunas organizaciones donde puedes donar a personas sin familiares. Algunos internados, albergues, no lo sé. En general, no me preocupan todos estos problemas. Dije todo lo que quería. No voy a pagar por ella. Debería haber sido más inteligente. Hace mucho que habría encontrado un marido que la apoyaría. Y no habría tenido que quedarme sin dinero. Si fuera más inteligente. Afortunadamente no soy así. Podría cuidarme solo. ¿Y por qué debería preocuparme por ella? No, estos no son mis problemas. No quiero tener en la cabeza estos pensamientos extraños. El médico se sorprendió y miró a Poliña. Nunca antes se había encontrado con tanta crueldad. ¿Cómo puedes? Hablas así de ella. ¿No te da vergüenza? Ella escucha todo. ¿Y haces esto? Dijo en voz baja el doctor. Poliña miró a Julia, quien, sin pestañear, incluso puso el techo. No sé qué escucha allí y qué no. No me importa. Nadie se preocupó por mí cuando era. Siempre tuve que pensar en mí y en nada. No morí, como puedes ver. Todo está bien para mí. Entonces todo estará bien para ella y desaparecerá. Alguien se hará cargo de ella. Pero yo no. Tengo mi propia vida. Silbó cortésmente. Artem se sorprendió. Se dio cuenta de que esta niña no era la hermana de Julia, sino su madrastra. Artem no entendía cómo era posible esto. Esta persona era muy joven. Pero él no quería entender nada. Estaba harto de lo que escuchó. Julia no necesitaba a nadie. Su tía murió. Julia estaba en problemas y necesitaba ayuda. Y él no la dejará. No importa qué le pasa y por qué necesita una salida. No importa. Él no la dejará. Él la ayudará si no hay nadie más que la ayude. Yo la llevaré, dijo en voz alta. Todos se volvieron hacia él. El médico con un delirio, Poliña con un susto.
¿Y Julia? Sí, Julia también miró en su dirección. Todo este tiempo estuvo acostada, sin moverse y sin mostrar lo que escuchan Poliña y el médico. Y ahora se dio vuelta y miró a Artem. Ella inmediatamente reconoció su voz, y en sus ojos Artem vio tal dolor que su corazón ardía de amor por esta chica. Sí, Artem amaba a Julia. Se ocultó estos sentimientos a sí mismo. Se convenció a sí mismo de que simplemente le gustaba conocerla, que simplemente disfrutaba pasar tiempo en la ciudad cuando venía. Pero ahora dejó de ocultarse sus sentimientos. No solo amaba la ciudad y quería estar aquí más a menudo. Amaba a Julia, así que lo trajo aquí. Y ahora Julia necesitaba ayuda. Y estaba listo para convertirse en aquel que no la dejaría en problemas. Julia miró a Artyom. Sí, tuvo que llamarlo y decirle que tenía una aventura con él. Pero ella decidió no hacerlo. Quería evitar la compasión y la simpatía por él. Ahora estaba incompleta. ¿Y por qué lo necesitaba? Se lo pasaron muy bien y listo. Sí, Julia le alimentó algunos sentimientos. Pero dudaba que el chico tuviera intenciones serias. Era solo un chico de pueblo. Julia estaba segura de que a él simplemente le gustaba que la chica de la ciudad fuera amiga de él. Tal vez se jacta ante sus amigos del pueblo de que ella se enamoró de él. Y se ríen de ella y piensan que es una tonta. Julia estaba segura de que si lo llama y le cuenta su problema, él desaparecerá inmediatamente. Ella no lo necesitará. Y Julia decidió no lastimarse una vez más. Déjala simplemente desaparecer. Y él, sin llamarla, simplemente escupió sobre todo. Y luego les contará a sus amigos cómo lo abandonó este desagradable tonto de la ciudad. Es mejor ver disgusto en sus ojos o escuchar su voz decepcionada. Pero ahora Julia miró a Artyom y no vio disgusto. De alguna manera increíble la encontró. Y ahora él se para frente a ella, la mira y dice cosas extrañas. Él se la llevará. Él dijo que la llevaría. Julia tenía miedo de creer lo que significaban esas palabras. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Preguntó Poliña, avergonzada. Artem la miró rápidamente y luego miró a Julia. Si esto es especialmente cierto cuando habla de ella en presencia de Julia, entonces él no será una ceremonia con ella, le hablará en el mismo tono que ella se permitió. Soy un chico, Julia, y en general no es asunto tuyo quién soy, de dónde y por qué vine, respondió con firmeza. Poliña abrió la boca sorprendida y Artem se volvió hacia el médico. Si no te importa, me gustaría hablar contigo sobre cuándo puedo llevarla. Me gustaría saber todos los detalles de su condición. Me informará cómo deberían ser mis acciones futuras. Poliña siguió de pie con la boca abierta, y el médico, encantado de que apareciera una persona a quien el destino de Julia no le es indiferente, sonrió y respondió, claro, te lo contaré todo, ven a mi consultorio. Me alegro mucho de que hayas venido. Poliña Sergeevna, le pido perdón por la llamada, ya no me atreveré a retenerla. Mis mejores deseos. Y el médico se fue, llevándose a Artem con él. Cuando Artem salió de la habitación, miró a Julia muchas veces, dejando claro que ya no estaba sola. Poliña y Julia se quedaron solas en la habitación. Poliña miró a la niña y preguntó enojada, ¿quién es? Julia recobró el sentido. Salió del apego en el que se sumió con la llegada de Poliña. Julia suspiró y miró a su madre. Escuchaste todo. Este es mi novio. Y ahora te pido que te vayas inmediatamente. No quiero volver a verte nunca más. Irse. Poliña abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Ella tarareó, sacudió la cabeza y respondió. Piensas, me iré con alegría y no quiero volver a verte ni saber nada de ti.
Poliña se fue y Julia estaba acostada en la cama, soñando con llorar por sentimientos contradictorios, devorándola desde dentro. Pero lo más aterrador fue su ignorancia. ¿Qué pasaría con ella a continuación? Ella ni siquiera podía imaginarlo. Artem llevó a Julia al pueblo. Ahora ella vivía con él y era muy difícil moralmente, pero solo una vez le dijo que no debería haber hecho todo esto. Fue unos días después de que ella estuviera en el pueblo. Julia le dijo al chico que tenía que encontrarla en alguna parte. Que no debería cuidar de ella. Era tan humillante que tuvo que verla desnuda, realizar todos estos humillantes procedimientos higiénicos. No volveremos a este tema. No tengo parientes. Mis padres murieron. No tengo a nadie. Y cuando te conocí sentí que conocí mi alma familiar. Me atrajiste hacia ti con un imán. Y no pude explicar todo esto durante mucho tiempo. Quizás simplemente tenía miedo. No sé. Pero ahora sé lo que era. Podrías pensar que me volví loco. Pero yo, te amo. Me enamoré de ti desde el primer segundo que te vi. Y ahora estoy seguro de que fue exactamente así. Y cuando de repente desapareciste, pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que nunca te volvería a ver. Y no me importa tu condición. Y aunque siempre permanezcas así, aunque lo dudo, nunca te dejaré. Quiero estar contigo, ayudarte, apoyarte. Y no me importa lo que pienses de mí. No me importa que me desprecies, piensa que soy débil. Quiero ayudarte. Y si quieres irte, cuando estés de pie, no te sujetaré. Y no me ofenderé. Solo quiero ayudarte. Porque te quiero. Julia estaba simplemente sorprendida. Su corazón rebosaba de amor por esta persona que la apoyó en una situación difícil y no sabía cómo contárselo. Admitió que la ama, cuando ni siquiera sabía si ella caminaría. ¿Y cómo podría ella responderle ahora a cambio? Después de todo, si ahora admite que lo ama, él nunca la dejará. Si ella permanece discapacitada. Y Julia no quería que él arruinara su vida. Pero ella tiene que decirle algo. De lo contrario, simplemente se volverá loca. No eres débil. Y no te desprecio. Te admiro. Y yo, no quisiera irme de aquí si empiezo a caminar de nuevo. Lo cual es muy dudoso en mi posición. Ella susurró en voz baja. Eso fue todo lo que pudo decir por el momento. No fue suficiente, pero Artem entendió todo lo que ella quería decir, pero no podía en ese momento. Él sonrió y la besó. Julia se calmó. Un poco. No creía que volvería a caminar, pero Artem no perdió la esperanza. El chico siguió trabajando y todo su tiempo libre lo dedicaba a Julia y a estudiar información sobre la rehabilitación de lesiones como la de la niña. Artyom le presentó a Julia a su vecina. Ana Konstantinovna era una mujer muy agradable. Ella les cocinaba la comida, porque Artyom muchas veces no tenía tiempo para hacerlo. Estaba demasiado ocupado tratando de obtener información sobre cómo ayudar a Julia. Ana Konstantinovna los visitaba a menudo para charlar con Julia y distraerla de sus pensamientos pesados. Ella habló de su difícil destino, de cómo había perdido a su marido y se había quedado sola con un niño en brazos. Después de un tiempo, Artem comenzó a hacer rehabilitación. Empezó a hacerle masajes a Julia. Al principio fue muy torpe e incierto, pero cada día. Artyom actuó con más confianza, aprendió masajes por video. Y sus manos eran muy capaces. Él mismo no esperaba esto de sí mismo. Por supuesto, Artem no estaba seguro de que todo estuviera funcionando bien. El médico dijo que necesitaba rehabilitación en otra ciudad, en un centro especial de rehabilitación, donde la atenderían los mejores especialistas. Cuando Julia le contó a Artem todo sobre ella,
que su padre era muy rico, y ahora todo esto le llegó a Poliña, su esposa. Que Julia solo tenga una empresa que por segunda vez está al borde de la quiebra, Artem se sorprendió mucho. Nunca hubiera pensado que Julia proviene de una familia rica. Ella era tan sencilla y agradable de comunicar. Poliña es otro asunto. Inmediatamente quedó claro para ella que no era una persona sencilla. Solo Poliña dio un salto. Ella consiguió todo injustamente. Y Julia fue criada por su padre. Ella nunca se portó muy bien. Ella no ofendió a la gente sin motivo, no los humilló. Artem tenía una idea diferente de los ricos. Y cuando Artem se enteró de que Julia tenía una empresa, le suplicó venderla para que ella tuviera dinero para la rehabilitación. Pero Julia no estuvo de acuerdo. Ella estaba categóricamente en contra. No quería perder lo único que le quedaba de su padre. Por lo tanto, Artem se hizo cargo personalmente de la rehabilitación de Julia. Y la niña continuó trabajando de forma remota en el negocio de la empresa. Ilya Borisovich y Larisa ayudaron en esto. La amiga le trajo cosas del apartamento alquilado e Ilya Borisovich le proporcionó los documentos necesarios. Julia estaba constantemente en contacto con sus leales asistentes. La empresa todavía estaba a flote. El tiempo pasó. Han pasado 3 meses desde que Julia se mudó al pueblo de Artyom. Artyom trabajó. Le hizo un masaje a la niña, la cuidó y Julia fue una compañía. Ana Konstantinovna estaba muy apegada a la niña y también los ayudó. Y su hija Masa también iba a menudo con Julia. Incluso se hicieron amigos. Artem le presentó a Julia a su mejor amigo Andrei. A él realmente le gustaba Julia. Al principio, Andrei dijo que Artem era un tonto, ya que estaba en contacto con el de la ciudad, y además estaba indefenso. Pero cuando Andrei conoció a Julia, cambió radicalmente de opinión. Andrei y Julia se gustaban. Siempre me faltaron amigos tan devotos. Julia solo tenía a Larisa y en el pueblo todos se trataban bien. Siempre dispuesto a venir a ayudar. Julia no sospechaba que existieran personas que estuvieran dispuestas a ayudar incluso a una persona desconocida. Se sentía como en casa con personas cercanas. Un día Julia estaba acostada en su cama pensando en su vida. Artem estaba en el trabajo. Ana Konstantinovna llegó hace poco. Dio de comer a Julia, arregló su cama y luego se fue. Julia, pensativa, agradeció a Dios por el cuidado que tienen todas las personas que la rodean. Un gato entró en la habitación. Julia nunca tuvo mascotas. Julia se enamoró al instante. Pero el gato estaba celoso de ella. Ella todavía no la aceptó. Iba a menudo a la habitación de Julia. Se sentaba en medio de la habitación y siempre miraba a Julia con disgusto, como si quisiera que ella no estuviera allí. Julia intentó muchas veces llamar a la gata y la atrajo con algo de comida, pero Luzca la ignoró. En esos momentos, el gato fingía que Julia simplemente no existía. Cuanto más la llamaba Julia, más la ignoraba el gato. Julia dejó de prestarle atención a Luzca. No serás violenta, Mila. Esta vez el gato entró en la habitación y se acercó más de lo habitual a la cama de Julia. Julia la miró en silencio. Luzca mira fijamente a la chica, infeliz, moviendo la cola. Lo más probable es que estuviera esperando que Julia la llamara. Y entonces Luzca volvería a ignorarla. Quizás Luzca se estaba divirtiendo así. Pero esta vez Julia no la llamó. Ella simplemente miró al gato. Luzca se quedó quieta y luego dio unos pasos más hacia la cama. Nunca antes había estado tan cerca. Julia miró el vientre. Y entonces Luzca saltó sobre la cama. De repente, Julia se encogió y dejó de respirar. El gato miró a Julia directamente a los ojos. Julia guardó silencio.
Entonces el gato empezó a olfatear. Y entonces el gato, mirando de nuevo a Julia a los ojos, se subió a la zona de las rodillas y se acostó. Julia contempló en silencio lo inesperado. Vaya, fue una señal de confianza. Finalmente, el gato la reconoció. Julia quiso acariciarla, pero decidió no romper la frágil tregua entre ellos. Déjalo simplemente mentir. Aunt Julia no sintió esto por su incapacidad. Todavía quería que el gato se tumbara sobre ella. Julia cerró los ojos. Imaginó cómo acariciaban al gato, cómo le transmitían el calor del animal. Tenía muchas ganas de acariciar el yugo de Liuska, pero lo hizo intencionalmente. Y entonces, al cabo de un par de minutos, algo extraño empezó a suceder. Julia estaba tan inmersa mentalmente en la sensación que incluso le pareció sentir el calor del cuerpo del gato a través de una fina manta. ¿Qué puede hacer un cerebro humano? Sentimientos interesantes y olvidados hace mucho tiempo agitaron a Julia, y ella trató de no perderlos. Pero entonces Julia se dio cuenta de que algo andaba mal. Sí, eso es correcto. Sintió calidez, pero no solo en su cabeza. Julia yacía con los ojos cerrados, tratando de entender qué le estaba pasando, y entonces sintió un movimiento en sus pies. Pies. Sintió sus pies. No puede ser, porque ella no lo siente. Y entonces Julia abrió los ojos y se sentó sobre el gato. Ella estaba acostada sobre sus pies y lavándose. Julia se dio cuenta de que sentía cada movimiento del animal. Siente el calor de su cuerpo. Ella siente, lo siente todo. No puede ser, se siente las piernas. Y luego llegó otro momento en la vida de Julia en el que quiso llorar. Esta vez. Pero Julia no podía llorar, así que intentó concentrarse en el movimiento del animal. Aquí el gato levantó la pata, aquí la bajó. Sí, la pierna de Julia sintió este movimiento. Aquí se rascó el cuello con la pata trasera, y cada movimiento de la pierna se le dio a Julia en la pierna. Sí, sí, sucedió. Ella empezó a sentir. Y entonces Julia sintió que algo le hacía cosquillas en la mejilla, como si una hormiga se arrastrara por su mejilla. La niña se tocó la cara y, con sorpresa, descubrió que tenía la cara mojada. Ella miró al techo. ¿De dónde vinieron las gotas en su cara? Y luego llegó a Julia. Ella se tocó los ojos. Julia está llorando. Tiene lágrimas corriendo por sus mejillas. Hacía muchos años que no lloraba. Ella no pudo. Y ahora está llorando y ni siquiera lo entendió de inmediato. Ella puede llorar. Puede volver a llorar. Julia rompió a llorar por todos sus esfuerzos. Dios mío, qué alivio fue. Puedes llorar tanto como quieras. Fue un alivio increíble. Julia lloró. Durante media hora. O más fuerte o menos. Lloró todas sus desgracias y problemas, preocupaciones y tristezas. Todo lo negativo que había acumulado durante todos estos años. Ella lloraba y el gato se movía de pata en pata hasta su pecho. No se asustó por las lágrimas de la niña. Estaba recostada sobre su pecho y refunfuñando su canción, y ahora Julia incluso podía acariciarla. El gato no se alejó de ella. Estaba acostada, tapándose los ojos. Pronto Julia se calmó. El gato pasó de su pecho a las piernas de la niña. Cuando entró en la habitación de Julia, se sorprendió mucho. Julia estaba acostada en la cama, con los ojos llorosos y la nariz roja, y sonreía, y de pie estaba Luzca. Ella durmió, convirtiéndose en una bola. Artyom miró a Julia con curiosidad. Julia sonrió un par de veces y dijo, Artyom, siento mis piernas. A partir de ese día, el estado de salud de Julia empezó a mejorar cada día.
La niña tenía mucho miedo de que pronto su sensibilidad abandonara sus piernas, pero esto no sucedió. Cada día, ella era cada vez mejor. Pronto Julia pudo sentarse. Incluso podría levantarse con la ayuda de Artyom. Pero ella no podía caminar por la fuerza. Sin embargo, para ella ya era un gran logro. Julia estaba agradecida a Artem. Ella pensó que era su mérito. Su masaje la ayudó. ¿Y el gato? Julia creía que el gato estaba involucrado en esto. Ella había estado ignorándola durante tanto tiempo y de repente se puso de pie de un salto. Ella también parecía haberla tratado de alguna manera inexplicable. Ahora Julia creía que mejoraría. Y ella, con aún más celo, se puso a trabajar en la empresa. Llamaba constantemente a su adjunto, Serga Borisovich. Un par de meses después estaba claro que las cosas iban bien. Obtuvieron su primera ganancia y todo el equipo estaba entusiasmado. Y un mes después, Julia empezó a caminar lentamente. Sí, fue terriblemente doloroso para ella, pero ahora le resultó más fácil. Ella podría llorar. Y cada vez que intentaba caminar, sus mejillas se cubrían de lágrimas. Eran lágrimas de dolor y alegría. Artem la hizo entrenar. Y en un mes, Julia podía caminar sola. Fue un verdadero milagro. Y solo entonces, cuando Julia se dio cuenta de que ahora podía caminar, le confesó su amor a Artem. Cuando Artem le preguntó por qué no lo había hecho antes, porque sentía que ella sentía algo por él, la niña respondió. Sí, me tomaste contigo y me cuidaste. Pero no podría atarte a mí de esta manera. Si dijera que te amo, definitivamente nunca me dejarías. Y por eso al menos tenía la esperanza de que no estarías atado a mí para siempre. Si no me hubiera recuperado, habría encontrado una manera de irme. Se me habría ocurrido algo. La empresa está empezando poco a poco a restablecer su negocio. Pronto tendría dinero. Podría trasladarme a la ciudad, podría comprarme un carruaje especial en el que poder desplazarme. En general, se me ocurre algo. Pero no podría culparte por el sufrimiento eterno a mi lado. ¿Qué tipo de vida tendríamos? Estoy discapacitado, usted es un hombre sano, ¿qué podría darle? Y mi amor, creo, no sería para nada. No obtendrías nada bueno de esto. Y ahora sé que todo estará bien. Puedo confesarte en todo. Eres una tonta, Julia. ¿Y cómo se te ocurrió algo así? Para culparme por el sufrimiento. Sí, estoy feliz de estar contigo. ¿Cómo no entiendes esto? No me importa en qué estado te encuentres. Puedes caminar o no. Estoy feliz de que estés conmigo. Pronto Artem y Julia se casaron. La boda fue muy divertida y llena de gente. Comenzó su vida familiar. Y todo estaba bien para ellos. El negocio de la empresa iba cuesta abajo. Julia pronto compró un auto. Ahora podía ir a la ciudad a la empresa para participar personalmente en reuniones y concertar reuniones. Por supuesto, podrían mudarse a la ciudad, pero Julia no quería eso. Se lo pasaron bien en el pueblo con Artem. Han pasado 3 años desde el momento en que murió el padre de Julia. A Julia y Artem les iba bien. Ya estaban pensando en su hijo. La empresa de Julia floreció. Obtuvo una buena ganancia y no hubo más quiebras. Pasó un poco más de tiempo y ya superaron a sus competidores. Julia hizo frente a sus tareas. No solo pudo mantener la empresa a flote, sino también lograr un gran éxito. Estaba muy orgullosa de sí misma. Estaba segura de que su padre también estaría orgulloso de ella. Un día, Julia y Artem estaban sentados en el patio. Era sábado. Estaban hablando de algo, haciendo planes para el fin de semana.
Y entonces llegó un coche a la casa. Se detuvo en la valla. Del coche salió una mujer con sombrero. Julia y Artem la miraron. La mujer llevaba grandes gafas oscuras. Julia y Artem miraron y sacudieron los hombros. Y entonces Artem gritó: ¿Estás buscando a alguien? La mujer los miró en silencio. Luego se acercó a la valla y luego se quitó el sombrero y las gafas. Cuando Julia descubrió quién estaba frente a ellos, se quedó paralizada. Era Poliña. Sí, esta Poliña acudió a ellos. Después de que Poliña vio a Julia por última vez en el hospital, todo le salió mal. Pensó que su vida ahora estaba bien arreglada. Tenía dinero, tenía casas, coches. Poliña estaba feliz de que Leonid le dejara todo y dejara a su hija sin nada. Solo que ella no podía imaginar que se vería privada de todo esto. Poliña no trabajó, no hizo nada, solo caminó y se divirtió con sus amigos. En el fondo, comprendió que necesitaba encontrar otro marido que también la mantuviera. Pero, en su opinión, ya llevaba demasiado tiempo sufriendo y Leonid estaba cerca de ella. Y ella no quería buscar otro padre en un futuro próximo. Quien tendrá que ser bendecido nuevamente en la cama. Quería vivir para sí misma. Aquí Poliña vivía para ella misma. Ella perdió todo lo que tenía. Por lo mucho que era adicta al juego y la mitad de su estado entero que perdió. La mitad restante simplemente la puso en el vacío, siguió caminando y no se rindió ante nada. Poliña estaba endeudada. Y cuando se lanzó a buscar marido, resultó que no necesitaba a nadie. Todos la escucharon. Todos sabían que ella era irresponsable y vaga. Y todos sabían que ella solo necesitaba dinero. Toda la sociedad decente sabía que ella había perdido todo el estado de su marido, y muchos creían que lo había recibido injustamente. Todo el mundo sabía que Leonid no le había dejado nada más que una empresa semiviviente. Y ahora todos los hombres huyeron de Poliña porque pensaban que era una bruja. Por mucho que Poliña intentó encontrar al menos a alguien, no pudo encontrar nada. Y luego Poliña descubrió que la empresa de su supuesta madrastra estaba floreciendo. Y descubrió todo sobre Julia. Descubrió que Julia vive en el pueblo, que ya sabe caminar, que viene a la empresa y que está casada. Y Poliña decidió visitar a su madrastra y pedirle ayuda. Estaba segura de que, en memoria de su padre, Julia no la abandonaría. Ella simplemente no puede hacerle eso. Ella siempre fue amable y justa. Si alguien necesitaba ayuda, Julia siempre la entregaba. Poliña estaba segura de que podría quejarse de sus travesuras. Hola, Julia, dijo Poliña sonriendo. Pero Julia no sonrió en respuesta. Artem tomó a Julia de la mano. Poliña sintió que la situación estaba fuera de control, pero seguía esperando que todo saliera como ella quiere. Julia, ¿puedo hablar contigo? ¿Julia? ¿Desde cuándo me convertí en Julia? Poliña empezó a parpadear de emoción. Intentó descubrir cómo hablar bien con Julia. Julia, quería disculparme. Creo que fui injusto contigo. Hace tiempo que lo entendí, pero no pude encontrar el coraje para acudir a ti. Ahora he decidido que ya no es posible retrasarlo. Debo admitir mi culpa y disculparme contigo. Y debes perdonarme. ¿Por qué es eso? No te debo nada. Estás en mi territorio, viniste a mi casa. ¿Y quieres algo más de mí? No, creo que será mejor que te vayas. No te detengo, pero no quiero hablar contigo. Una vez te dije que no quiero verte más. Mi opinión no ha cambiado. Así que vete inmediatamente. Poliña palideció de miedo. Se dio cuenta de que Julia hablaba en serio. Pero Poliña tuvo que luchar hasta el final. Todos los medios son buenos en la guerra.
Y Poliña de repente se echó a llorar. Y ella siguió hablando y llorando al mismo tiempo. Julika, perdóname. Tienes que perdonarme. No sabía lo que estaba haciendo. Tuve algún tipo de confusión después de la muerte de tu padre. Este dolor me afectó mucho. Lo amaba mucho. Lo amaba mucho. No entendí lo que estaba haciendo. Te lastimé, lo admito. Lo lamento. Haré lo que quieras. Solo perdóname. Necesito tu ayuda. Desapareceré sin ti. Estoy completamente arruinado. Todo se debe a las circunstancias. Yo no tengo la culpa. Pero pronto me llevarán a casa por mis deudas. Debes ayudarme a recordar a mi padre. Debes ayudarme. Quería decir algo más, pero Julia la interrumpió. Ella dijo con calma, Poliña, todo esto es inútil, tus lágrimas no me apagarán. Has hecho algo terrible. No puedo detenerte. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. No tengo nada más que ver contigo. Mi padre murió. Siempre lo recordaré, pero tú no eres nadie para mí. No eres mi pariente, ni mi hermana, ni mi madre. Para que no te veamos más por aquí. Es deseable que no vuelvas a cruzarte conmigo en el camino. Ocúpate de tus problemas tú mismo. Creo que lo lograrás. Encuentra algún establecimiento donde te ayudarán. Ya sabes, existen lugares donde la gente paga por algunos servicios. Para que no desaparezcas. Alguien cuidará de ti. Poliña se horrorizó y se volvió hacia Julia. ¿Qué ofreció ella? ¿Se ofreció a convertirse en prostituta? Dios mío, qué vergüenza. Poliña se quedó de pie unos minutos y miró a Julia y a Artem. Y luego rápidamente se dio la vuelta y se subió al auto. Los frenos chirriaron y el coche desapareció de la vista en un minuto. Artem y Julia, mirándose, se rieron en el camino. Y luego continuaron discutiendo sus planes.